Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, soy la maestra Patricia Germán y me complace mucho estar nuevamente con ustedes. Esta sesión se llama Igualdad ante la ley y democracia, en la que se explicará que un país democrático debe garantizar que todas las personas sean iguales ante la ley, que hay distintos tipos de igualdad, pero que cualquiera de ellos tiene vínculo con la equidad y la justicia. En esta ocasión identificaremos 11 tipos de igualdad. Se explicará que un país democrático promueve la igualdad de las personas ante la ley, la cual debe ser incluyente, equitativa e imparcial en su aplicación. También se brindarán ejemplos de prácticas democráticas en la que está presente la igualdad ante la ley. Les invito a que se acomoden y presten atención a la información que revisaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les invito a seguir aprendiendo desde casa, hacer actividad física y seguir las medidas de higiene necesarias para su cuidado y protección. Preparen un cuaderno o una hoja, colores, bolígrafo o un lápiz. Si son personas con discapacidad visual, necesitan hojas Leyer, punzón y regleta. Les pido que, a lo largo de la sesión, anoten por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que consideren relevante. ¿Listas y listos? Iniciamos. La igualdad se puede definir como el trato idéntico entre personas, aunque también hace referencia a la expresión de equivalencia entre dos cantidades. Como punto de partida, revisemos las siguientes frases, que retoman algunas ideas acerca de la igualdad como valor para la convivencia. 1. La libertad es un valor importante para la convivencia, porque nos recuerda que todas y todos tenemos dignidad y esta debe respetarse. 2. En la convivencia diaria, el valor de igualdad no se respeta cuando menospreciamos o dejamos fuera a alguien de nuestra escuela o comunidad por alguna característica. 3. Una condición para que exista igualdad es respetar las distintas formas de ser, pensar y vivir. Es importante saber que, dentro de una sociedad, la equidad significa que los recursos, las posibilidades de desarrollo y el poder se distribuyen entre todas las personas, tomando en cuenta sus necesidades y características particulares. Solo cuando esto ocurre, es posible hablar realmente de igualdad de derechos. Cuando algunas personas o grupos sociales concentran el poder, se benefician de los recursos que las y los demás generan y tienen más posibilidades de desarrollarse, podemos decir que es una sociedad inequitativa, donde solo unas cuantas personas se ven beneficiadas. Entonces, con la finalidad de que reflexionen en relación al tema, les pregunto, ¿qué significa para ustedes ser iguales ante la ley? ¿Creen que existen grupos que no merecen el derecho a la igualdad ante la ley? En este momento de su vida, ¿se dan cuenta que existen grupos sociales con privilegios? ¿Esto les parece justo? Les hago estas preguntas, ya que hay sectores de la sociedad que aún piensan que algunas personas no merecen ser tratadas como tal, y mucho menos merecen ser tratadas con igualdad. Argumentan que no todas las personas tienen los mismos derechos. Este comportamiento afecta a las y los demás. Es un peligro para la paz, la economía, el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Hay quien considera que solamente quienes cumplen con determinadas características parecidas a las que tienen los grupos con privilegios tendrán derecho de pertenecer o de verse favorecidas por las leyes. En esta sesión contaremos con la colaboración del licenciado Germán Bautista, especialista en derechos humanos, quien nos dará una explicación sobre la importancia de la democracia para garantizar que todas las personas sean iguales ante la ley.
Escuchemos con atención lo que nos dice, ya que nos dará elementos clave para entender el tema. Nos responderá la pregunta: ¿de qué manera un país democrático promueve que todas las personas sean iguales ante la ley? Prestemos atención. ¿De qué manera un país democrático promueve la igualdad ante la ley? Antes de comenzar, creo que es muy importante hablar, en lugar de promover, de garantizar. ¿Y qué significa garantizar? Asegurar. ¿Cómo asegura un país la igualdad de las personas ante la ley? A través de su Carta Magna, de su Constitución. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución también se debe establecer la prohibición de la discriminación por cualquier causa, la condición social, la clase social, el color de piel, entre otras. Además de esto, además de estar en la Carta Magna, también deben establecerse medidas para que la igualdad no sea solo un enunciado. Esto significa que no solo se diga, sino que también a través de diferentes medios se garantice la igualdad. Como escuchamos, es importante reconocer que la igualdad ante la ley no solo debe promoverse, también debe garantizarse, lo cual será una condición para construir una sociedad equitativa y justa. Por eso es muy importante que ustedes observen su entorno y se den cuenta que la desigualdad afecta las posibilidades de vivir con dignidad y sin discriminación. Debemos asumir que el pleno cumplimiento de la igualdad ante la ley es responsabilidad de la sociedad y del gobierno. Es importante recordar que todas las personas son dignas, merecen respeto y que en una sociedad democrática deben ser reconocidas y valoradas. Les invito a ver y escuchar el siguiente video, que nos habla de la importancia de vivir en democracia y aplicar las leyes por igual. La democracia en sus dos sentidos, como forma de gobierno y como forma de vida, solo puede lograrse con apego a las leyes que la misma sociedad acepta para una mejor convivencia. Así, es preciso que todos los individuos adopten una cultura de legalidad. Esto es, que actúen conforme a las leyes, códigos éticos y profesionales, reglamentos, normatividad de las instituciones y, en general, una cultura cívica. Como escuchamos, la democracia obliga a adoptar una cultura cívica y de legalidad, ya que, por ejemplo, para construir paz con justicia, se requiere que quienes integramos la sociedad contemos con las mismas oportunidades para desarrollarnos, tengamos protección por las leyes, cero privilegios y podamos ejercer nuestros derechos sin discriminación. Esto se relaciona con los principios fundamentales para la vida democrática, que son la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Al respecto, es importante señalar que existen dos concepciones distintas en términos de igualdad. Una es la formal o de contexto normativo y la otra real o práctica. Y que la aspiración en una sociedad democrática es que se logren ambas y se lleven a cabo en el mismo tiempo. A continuación, escuchen en voz de las y los adolescentes de nuestra sección La Voz de la Juventud 4 tipos de igualdad ante la ley, que se fundamentan en la existencia y respeto al trato imparcial y justo que se debe dar a toda la población. Como hemos revisado, para una sociedad democrática esto es una condición necesaria. 1. Igualdad de género. Se refiere a los mismos derechos y obligaciones de todos los géneros. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, así como tener los mismos beneficios, responsabilidades, a que no haya violencia, ser tratados de la misma forma
recibir las mismas sentencias y ser respetados. Por ejemplo, percibir el mismo nivel salarial al realizar las mismas funciones y grado de responsabilidad, o a que las personas transexuales puedan aplicar para el puesto de trabajo que deseen, de acuerdo con sus aptitudes y conocimientos. 2. Igualdad por ser miembro del género humano. Reivindica la equidad entre personas, sin tener en cuenta sus rasgos que originan desigualdad, lo que se define como racismo, debido al color de piel, fisionomía del cuerpo, ideas culturales, creencias, tradiciones o lengua. Por ejemplo, el libre acceso a cualquier lugar o igualdad en la atención médica para todas las personas sin importar su origen. 3. Igualdad social. Defiende el buen trato para todas las personas, independientemente de su clase social, al derecho a no vivir discriminación o rechazo y a ser tratados con respeto, sin importar la condición financiera. Por ejemplo, acceso a un sistema educativo público o tener la libertad de profesar la religión que se desee. 4. Igualdad de accesos públicos. Busca que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tengan derecho de acceso a todos los lugares y servicios públicos. Debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan, se requiere que el Estado disponga recursos y los vea como prioridad. Ejemplos: rampas de acceso en todos los recintos e incorporación en escuelas de su elección. Como escuchamos, la igualdad de género, igualdad por ser miembro del género humano, igualdad social e igualdad de accesos públicos, así como las otras que se enunciarán más adelante, son formas necesarias y urgentes a aplicarse y mantenerse en una sociedad democrática. Entendida, como dice el artículo 3 de la Constitución Política, no solo como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Al respecto, el licenciado Germán nos responde la pregunta: ¿de qué manera un país democrático es incluyente y equitativo en la aplicación de la igualdad ante la ley? Escuchemos la importancia de ello. Hoy tenemos que todas las personas, sin distinción del color de piel, de la condición social, de nuestro credo religioso, de nuestras creencias, de nuestra forma de pensar, podamos decidir sobre todo lo que nos involucra. Un país que es democrático debe tener en cuenta a todas las personas para responder a lo que estas personas demandan. Nosotros, como los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos, tenemos diferentes tipos de necesidades y un gobierno incluyente debe responder a todas esas necesidades. Es importante entonces reconocer los diferentes tipos de igualdad, porque no es lo mismo que esté garantizada la igualdad en la ley, que esté enunciada, a que tengamos mecanismos para ejercer esa igualdad. Es decir, si yo soy una persona con discapacidad y necesito votar, acceder al voto, por ejemplo, necesito un mecanismo diferente al que toda la gente usa. Necesito que ese mecanismo esté en sistema braille, por ejemplo, y con ello yo realizar mi derecho a votar. Sin embargo, en algunos casos estos mecanismos no existen y es así que podemos pensar o decir que el país no está siendo incluyente con las personas con discapacidad. Igual puede ser no incluyente con las mujeres porque puede no haber algunas medidas para que las mujeres sean reconocidas como iguales ante la ley. Afortunadamente, nosotros tenemos este reconocimiento desde ya varios años. Como escuchamos, además de la revisión del concepto de democracia, el abogado nos habla de la importancia del reconocimiento de las diferencias y sus características
y que un país democrático debe dar atención específica a la igualdad, otorgando tratos justos y apoyos necesarios para la plena participación de las personas, recordándonos que la inclusión requiere de la capacidad de reconocer la diversidad y hacer lo necesario para que todas las personas participen, aprendan en igualdad de circunstancias y tengan las mismas oportunidades que el resto de la población. Se entiende entonces que en un sistema democrático debe florecer de manera plena el derecho a la no discriminación, lo que mejorará la economía, la sociedad y la cultura de un Estado. Implica asumir valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la empatía para eliminar desigualdades y barreras que no favorecen los derechos de todas las personas. A continuación se enunciarán otros 4 tipos de igualdad, con sus respectivos ejemplos, los cuales, de la misma manera que los anteriores, se clasifican dependiendo de los contextos de vida de las personas que se busca equilibrar. 5. Igualdad de justicia. Esto significa que las leyes que se aplican sean igual para toda la población, independientemente de su estatus, nivel de poder, lugar de origen, color de piel o cualquier condición humana. Ejemplo, aplicación de una misma ley o infracción para todos los ciudadanos en una misma comunidad. 6. Igualdad personal. Significa el reconocimiento de la diversidad humana como principio de desarrollo para toda la sociedad, la consideración de que todas las personas somos únicas, tenemos habilidades físicas distintas, experiencias de vida, contextos y cultura. Ejemplo, atención educativa específica según su diversidad, con uso de alternativas didácticas en su aula y escuela que ayuden a la eliminación de barreras para su plena participación y aprendizaje. 7. Igualdad matemática. Es el paralelismo entre dos expresiones matemáticas o cantidades numéricas, las cuales están formadas por dos miembros diferenciados que tienen el mismo valor. Ejemplo, es la paridad de género, es decir, mismo número de mujeres que de hombres en la Cámara de Diputados. 8. Igualdad jurídica. Derecho a la defensa de todas las personas en igualdad de circunstancias, es decir, la aplicación de la justicia para todo ciudadano, sin importar su origen étnico, su orientación sexual, situación social, religión o cualquier condición de vida. Un ejemplo es que las instituciones jurídicas tengan intérpretes de lengua de señas mexicanas o de lenguas originarias ante una denuncia o algún juicio. La igualdad de justicia personal, matemática y jurídica que acaban de escuchar clarifica que la igualdad ante la ley es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera y de forma imparcial, lo que se conoce como principio de isonomía o igualdad ante la ley, lo que implica que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, también conocido como principio de debido proceso, lo que reconoce la equiparación igualitaria de todas las ciudadanas y ciudadanos en derechos civiles y políticos. Escuchemos 3 formas más de igualdad con ejemplos de prácticas democráticas en la que está presente la igualdad ante la ley. 9. Igualdad política. Se refiere a la igualdad en los derechos de participación de todos los ciudadanos en la vía política. Un ejemplo es la libertad de ejercer el voto para toda la ciudadanía mayor de edad. 10. Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Significa contar con las mismas oportunidades de acceso a la educación y a desempeñarse laboralmente en entornos libres de violencia y discriminación. Ejemplo, que la persona usuaria de silla de ruedas que cuente con los conocimientos y habilidades necesarias labore en una oficina sin que el clima laboral sea hostil, intimidante ni degradante. 11. Igualdad de derechos para las personas mayores.
Significa que las personas mayores no pierden sus derechos y se debe evitar la discriminación por razones de edad. Un ejemplo es la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad COVID, en orden de prioridad como personas valiosas que son. Después de escuchar estas tres últimas formas, enlistemos los 11 tipos de igualdad ante la ley para facilitar sus notas en casa. 1. Igualdad de género. 2. Igualdad por ser miembro del género humano. 3. Igualdad social. 4. Igualdad de accesos públicos. 5. Igualdad de justicia. 6. Igualdad personal. 7. Igualdad matemática. 8. Igualdad jurídica. 9. Igualdad política. 10. Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. 11. Igualdad de derechos para las personas mayores. Es importante señalar que para alcanzar todas las anteriores formas de igualdad se han dado pasos hacia la plena igualdad, pero el camino que queda por recorrer aún es largo y difícil, pues se depende a la vez de factores sociales, económicos y culturales, y es responsabilidad de la sociedad y de todos los niveles de gobierno realizar acciones que faciliten su práctica. Sin embargo, muchas veces es necesario iniciar con lo primero, que es identificar los propios requerimientos en función de la identidad que se tiene. Los llevarán a la práctica en el reto de hoy, así que presten atención a su realización. En relación a la identidad que tienen, la cual describirán brevemente, dibújense y contesten la pregunta siguiente. ¿Qué tipos de igualdad ante la ley necesitan para ejercer su derecho a ser incluidas o incluidos socialmente y por qué? Un ejemplo es el siguiente. Soy Aymar, adolescente de 14 años. Vivo en Veracruz. Creo que mi orientación sexual es ser homosexual. Me gusta mucho la danza y soy muy hábil para las artes. Las tres formas de igualdad ante la ley que necesito son igualdad personal, ya que requiero el reconocimiento como parte de la diversidad humana. Igualdad de género, ya que tengo los mismos derechos, beneficios, obligaciones y a que me traten sin violencia. Igualdad social, ya que tengo derecho a vivir sin discriminación. Recapitulemos. En la sesión identificamos 11 tipos de igualdad ante la ley. Revisamos su vínculo con la equidad y con la justicia y mencionamos algunos ejemplos de cómo se lleva a la práctica. Revisamos que un país democrático promueve que todas las personas sean iguales ante la ley y que la igualdad está vinculada estrechamente con el principio de imparcialidad y con la inclusión. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más sobre el tema. Recuerden que una forma de iniciar un proceso de transformación de un país democrático puede darse a partir del reconocimiento de su propia identidad, sus requerimientos de igualdad y sus derechos. Y para lograr la igualdad ante la ley es indispensable estar alertas a la manera en cómo se distribuyen las oportunidades y las posibilidades para el ejercicio de los derechos. Por tanto, debemos hacer lo que nos corresponde como sociedad para exigir sin violencia lo necesario para que no exista discriminación. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.